¿Qué tal, muchachos? Por fin tenemos la renacida de Albafica, pero en este caso esta renacida trae demasiadas cosas. Algo bastante curioso es que incluso podría invitar a cambiar la forma de armado, pero ¿qué significa realmente su renacida? ¿Qué subatributos tenemos que buscar? ¿Tenemos que cambiar algo en el señor Albafica? Obviamente, vamos a comentarlo. Ok. Para empezar tenemos que irnos directamente a lo que significa la renacida como tal. Aquí vamos a encontrar algo bastante curioso, y es que la pasiva se volvió una habilidad activa, pero sigue manteniendo las cosas de la pasiva y algo adicional que me parece rotísimo, no solamente viendo los números, esto lo he estado testeando y es bastante fuerte lo que vamos a hacer. Primero vamos a explicar realmente lo que significa todo esto y después vamos a ver qué posibles cambios habría que hacerle en el armado incluso al señor Albafica. Bueno, sin más, como saben, en este caso la que se renace es esta habilidad, que es la famosa pasiva, que poco a poco va dejando las marcas, que después de las 5 marcas ganas, en este caso el sangrado, y estas 5 marcas del campo, como sabemos, hacen que pegues menos, ¿no? Los enemigos van pegando por cada una de estas marcas cada vez menos, pero en este caso lo que llama la atención es lo que toca después de las habilidades. Bien, nos dice que en este sentido te vas a ganar el sangrado, la siguiente ronda de acción se borrará la cuenta de acumulaciones y de nuevo solamente guarda 2 acumulaciones y de nuevo lo de 5, ¿ok? En este caso también nos dice que son 5 acumulaciones en la siguiente ronda de acción. Además, el conteo de acumulaciones de veneno de la rosa de nuevamente se va a eliminar y va a quedar en 2 acumulaciones. Hasta aquí es exactamente lo mismo, escrito de manera diferente, pero es literalmente lo mismo. Claro, ya no tenía sentido que aquí nos diga que tiene un 100% de probabilidad de convertirse en 5 acumulaciones. Después de esto vienen las situaciones bastante relevantes. Nos dice que todos los ataques de Albafica, es decir, el básico, pueden infligir una marca de Piscis. Esta es una marca de una rosa adicional a la que el señor va a estar lanzando solamente con el básico, además de algunas otras situaciones. Por ejemplo, aquí nos dice que todos los ataques, eso significa la propia pasiva, porque ahora también se puede, ahora es una habilidad activa y entonces también se cuenta para poder generar una acumulación. Y claro, la rosa cuando te estás muriendo y lanza el ataque antes de empezar con su segunda vida. Entonces estos 3 ataques, fíjese que Albafica solo mete un básico, pero ahora estamos hablando de 3 ataques que pueden generar una acumulación, ¿ok? Nos dice que quedará como máximo en 2 acumulaciones. Después nos dice que ahora vamos a ver por qué esto es importante, el tema de las 2 marcas, porque también nos dice todos los ataques de Albafica pueden infligir esta marca entonces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si bien no lo dice aquí, lo que va a hacer esa marca realmente es empezar a jugar con el tema de los sangrados. Los va a empezar a detonar, ¿ok? Esto es muy importante. Primero, algo también relevante, nos dice que después de todo esto, de que ahora va a dejar marcas de Piscis y que en este caso después va a empezar a detonarlas, nos dice que la espina carmesí despierto, es decir, la habilidad, se puede lanzar activamente. Tú vas a decidir cuándo lanzarlo. Va a gastar el 25% de sus puntos de salud máximos. Aquí en realidad está mal escrito porque gasta el 25% de puntos de salud. Se acabó, no los máximos, porque los máximos son, por ejemplo, los que quita la señora Perséfone, los que quita Hades con el eclipse. Es importante entender la diferencia porque los puntos de salud máximos, si tú los reduces, ese se vuelve tu nuevo máximo, no los puedes volver a subir. Pero si tú sacrificas una parte de tu vida y tienes un Ofiuco o tienes algún curador en el campo, tranquilamente vuelves a subir ese pago de vida que has tenido, ¿ok? Es muy relevante que se entienda esto. Y nos dice que una vez sacrificada esta vida, va a ganar 25% de resistencia de daño cósmico y de resistencia de daño físico por una ronda. Es decir, el hombre va a estar un poco más tanque, ¿ok? Después nos dice, y aquí empieza la situación, que va a infligir daño de ataque físico equivalente al 50% de las acumulaciones de todos los venenos de rosa en los enemigos. Esto es demasiado importante porque, de nuevo, digamos que en el campo estás en la ronda 3, se han movido algunos enemigos, algunos tienen 3 marcas, otros tienen 4, digamos que en promedio la mitad tiene 3 y la mitad tiene 4. Estamos hablando tranquilamente de una cantidad de acumulaciones brutal, porque a cada una de esas le vas a multiplicar, en este caso, primero la mitad y después vas a calcular la cantidad de daño que puede llegar a hacer.
Esto lo he estado probando y es un montón de daño. Y como dato adicional, puede ser crítico. No les recomiendo que armen al señor Albafica con crítico. Oye, si tienes suerte y te sale crítico, excelente. Pero de nuevo, que el básico sea siempre crítico no tiene sentido. La detonación de los sangrados nunca va a ser crítica. Entonces no recomiendo irse por ese lado. Pero sí les digo que hace un daño bastante interesante. Ahora, según lo que he estado testeando, y esto también es importante que lo sepan, si en el campo hay solamente 3 enemigos, se va a contar las acumulaciones de esos 3 enemigos, ¿ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces sucede que se murió alguna unidad y el juego sigue calculando ciertas cosas en esa unidad muerta. Tanto es así que, por ejemplo, si después tú la revives, por ejemplo, esa unidad regresa, digamos, con el campo de Albafica avanzado, a pesar de que esa unidad no se ha movido realmente. O, por ejemplo, un Hypnos que se supone pone marcas a algunas unidades que en realidad no las pone. Se supone que tiene que dejar marcas de manera aleatoria gracias a la renacida, pero resulta que se la dejó una unidad que ya se había muerto y tú la revives y entra en pesadilla. Este tipo de situaciones, que son importantes entender, no se van a aplicar con Albafica, con la renacida. Sencillamente los que estén en ese momento en el campo, ¿ok? Y nos dice que va a acumular, bueno, en este caso va a ver la cantidad de acumulaciones de veneno de rosa y va a aplicar una acumulación de veneno de rosa del demonio a cada enemigo, ¿ok? En este caso, el juego, lastimosamente, para variar, vaya por Dios, ¿quién lo diría?, tiene problemas con la traducción. Si yo hago clic aquí y me voy aquí, nos dice que la marca de la... bueno, supongo que esto es la marca que nos dice aquí de Piscis, ¿no? Que dice que tiene 2 cargas, o mejor dicho, que va a tener las 2 cargas y va a hacer el tema del daño del... Supongo que esto es sangrado. Bueno, como siempre, adivinando lo que dice el juego. Pero en este caso, a partir de aquí y a partir de las acumulaciones y todo lo que significa esto, debo decirles que en cada ronda tú puedes lanzar esta habilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada ronda puedes lanzarla de 0 a una unidad específica y seguir a la siguiente ronda y 0 a la unidad específica, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente demasiado daño y esto puede cambiar ciertos escenarios que a veces eran complicados. Voy a poner un ejemplo clásico: cuando estás jugando con un equipo de desgaste y el oponente te juega brillo y te termina matando a las unidades, pero queda Albafica en el campo. Como el oponente se ha movido tantas veces por ronda, hay un montón de marcas. Albafica eventualmente podría matar a un atacante y esto puede decantar la batalla a tu favor. Claro, es algo o es un escenario muy específico, pero es muy importante. Ok, hasta aquí, si se dan cuenta, y esto me parece bastante relevante, nos dice que Albafica va a hacer daño con esta habilidad activada según la cantidad de ataque físico, porque nos dice que va a ser, en este caso, la cantidad de daño físico equivalente al 50% de las acumulaciones de todos los venenos de rosa. Estamos hablando de un montón de daño. Sin embargo, les quiero enseñar cómo tenía yo armado Albafica y tal vez las ideas en un armado a futuro. ¿Por qué digo a futuro? Porque si bien he estado testeándolo, he estado probándolo y he encontrado cosas muy valiosas, también es verdad que podría testearlo un poco más para tal vez hablar de un armado final, pero sin embargo esto me sigue sirviendo, así que les voy a explicar la idea de esto, la base de lo que es Albafica, en este caso incluso con la renacida y los subatributos. Ok, primero, empecemos. En el tema de los rojos, no es un misterio esto. Albafica es una unidad que juega con el ataque físico. Obviamente, piedra física me va a dar más ataque que ámbar de sangre. Esto es algo obvio. Sin embargo, yo he decidido jugar con ámbar de sangre por 5 motivos. El primero es porque ámbar de sangre me está dando puntos de salud. Que querramos o no, Albafica es una unidad que es de papel. Las cosas como son, incluso a pesar de que tal vez lo puedas jugar en una alineación rodeado de soportes o de curadores o de tanques, el señor sigue siendo de papel. A veces el toro mete contraataques y el toro divino está loquísimo y termina quitándole la primera vida a Albafica. Entonces, en este caso le estoy dando esta base de puntos de salud como una forma de defensa, ¿ok? Además de eso,
Ámbar de Sangre tiene una virtud que para mí es importante, y es que me da perforación física. Una perforación física que antes no era tan relevante, porque antes, ¿para qué subías la perforación? ¿Para pegar más con el básico? Al sangrado se la pela el tema de las perforaciones. No, lo que estábamos haciendo es, en este caso, intentar que cuando se muere y lance la rosa haga un daño decente. Sin embargo, en este caso, subir perforación por un solo ataque no tiene sentido. A día de hoy esto puede ser diferente gracias a la renacida. Y sí, yo personalmente me sigo quedando con Ámbar de Sangre por lo que les he dicho del tema primero de los problemas de supervivencia que tiene el señor. Aunque claro, hay alguien que se puede volver loco y decir, ok, le voy a poner Barroco para que tenga más perforación. Barroco no me da mal ataque físico, pero voy a ser completamente honestos con ustedes. Si lo que estamos buscando es un equilibrio, obviamente sacrificando los puntos de salud, Ramas sería una buena opción. Porque Ramas nos da 10% de ataque físico y 10% por tener los 3. Aquí yo solamente estoy ganando 6.46 con cada uno y además ataque físico en la parte de arriba. Yo lo estoy haciendo por supervivencia, pero también depende de la alineación donde estás. O además de todo, depende también, por ejemplo, de que de repente lo has puesto hasta en el mixer. ¿Por qué no? Eso le da muchísima más supervivencia y nos permite otros armados. Sin embargo, esto es lo que yo estoy jugando y sí, esto es una albafica fuera del mixer. Ok, después tenemos los amarillos. Los amarillos para nadie es un secreto. Tiene que buscarse supervivencia, precisamente por lo que comentábamos previamente, y no tiene sentido ponerle dorados, por ejemplo. Está bien que estamos apelando a los puntos de salud como supervivencia, pero si podemos stackear las reducciones de daño, y es más, en este caso, cuidado con esta información, nos está diciendo el propio juego que con la renacida, cuando lanzamos el ataque, ganamos resistencia a los daños. Si nosotros ya los empezamos a buscar en el amarillo, vamos a empezar a stackear una cantidad brutal. De hecho, para que se hagan una idea, aquí este muchacho tiene 60% de uno y 63% del otro. Si le sumamos 25, estamos sobrepasando los 80% de resistencia sin ningún tipo de problema. Claro, estamos ante una eventual situación muy favorable a nosotros. Entonces, recomiendo mucho este Cosmos amarillo. Todo ataque físico, sí, o sea, esto no es un misterio. Ya les voy a explicar el por qué todo tiene que ir a ataque físico. Intento conseguir supervivencia con algo de puntos de salud, pero todo es ataque físico. En el central, a ver, algunas personas a día de hoy lo están jugando porque no está en el mixer, están haciendo una suerte de, por así decirlo, híbrido, ¿no? Lo están jugando con fucsia, pero como con el fucsia tienen la supervivencia, entonces en el rojo le ponen perlas de Naga. A ver, en los armados, en los centrales, yo recomiendo cualquiera. Lo que más va a pesar aquí es lo que buscas hacer con la alineación. Albafica va a bailar según la alineación donde lo estás poniendo. En mi caso en específico lo juego con Perséfone. Perséfone necesita ganar tiempo para que no la puedan matar y haya robado una cantidad de vida máxima bastante alta. Entonces, por eso yo personalmente lo juego con Jacinto. Sin embargo, hay gente que lo juega con Jacinto y termina siendo de papel, y por diferencias de cuenta está obligado a jugarlo con fucsia, por ejemplo. También es válido. Bien, ahora, en el tema, de nuevo, todo ataque físico. En el tema de los azules, de nuevo lo mismo, ¿no? Todo a puntos de ataque físico como loco, si se puede. Aquí el nivel crítico, bueno, porque me tocó, pero en realidad yo no estoy buscando de manera activa el tema de, por ejemplo, el nivel crítico. De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera estoy buscando de manera activa la perforación. Claro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué yo estoy buscando ataque físico como loco? Bien, les voy a explicar lo siguiente. Esto lo he explicado en algunas ocasiones, pero viene bien la renacida de Albafica para poder explicar esto. Yo, personalmente, juego Albafica en el equipo con Perséfone. ¿Ok? ¿Qué sucede? Perséfone cada ronda nos va quitando vida máxima a los oponentes. Ella misma va ganando esa vida. ¿Qué es lo que sucede entonces con Albafica? Si nosotros entendemos cómo funciona el sangrado, vamos a entender que el sangrado va a ser una cantidad de daño igual a la vida máxima del oponente en manera de tope. ¿Qué significa esto exactamente? Que el sangrado va a llegar a un punto. Me parece que eso se explica en Doko, puede ser, tal vez. A ver, vamos a ver a Doko. Me parece que es en Doko. El sangrado va a hacer daño igual al 54% de los puntos de salud máximos del oponente.
Esto siempre ha sido así. Perdón, 57%. ¿Qué significa esto? Que el sangrado se va a acumular 5 veces y el daño que va a ser según la cantidad de stacks que tú tienes. Por ejemplo, si tienes, no sé, 3 stacks es 15% de los puntos de salud máximos del objetivo respectivamente, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? El juego también nos dice que sí, vas a hacer esa cantidad de daño a los puntos de salud, pero esto es el tope. En realidad, el daño lo vas a poner tú según tu cantidad de ataque físico, que en este caso es 140%. Ok, ¿qué sucede con Perséfone y Albafica? Perséfone va quitando vida máxima cada ronda y haciendo que si, por ejemplo, el personaje tenía 100 de vida, ahora tiene 50. ¿Qué sucede? Albafica, se supone que con el sangrado voy a hacer una cantidad de daño del tope del 50% de los puntos de salud máximos del oponente. Claro, el oponente pensó con 100 de vida. Si yo le voy a hacer 57%, le voy a hacer 57 de daño. Lo voy a dejar en 43. Pero resulta que ese oponente a día de hoy tiene 50 nada más. En la teoría, lo que debería ser, al menos esto funcionó así durante un tiempo, es que yo le voy a hacer el 57% de ese 50% que tiene. Es decir, un poco más del 25% del daño máximo, que en este caso sería la mitad. Sin embargo, el juego ahora ha decidido, y esto ya han pasado unos buenos meses de esto, que te dice, no, un momentito, tú tenías 100 cuando empezaste, ahora tienes 50, pero ese no es mi problema. Tu vida máxima en aquel momento era 100. Y entonces cuando el sangrado va a ejecutar el 57% del daño, el oponente se va a morir. Así de sencillo, porque nosotros hemos stackeado la cantidad de ataque físico que precisamente llega a ser el tope del 57% de los puntos de salud máximos y el oponente se va a one-shotear. Claro, estamos haciendo ejemplos bastante sencillos para que se entienda. La realidad es un poco más diferente. Hay reducciones de daño, hay curaciones al inicio de la batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la tech oculta entre la hoja en este caso sería buscar ataque físico como loco. De hecho, el propio juego nos está diciendo, crack, por si acaso, para que no deformes la forma en la que estás armando a tu Albafica, te recomiendo lo siguiente. Síguele buscando ataque físico porque la habilidad que se ha renacido ahora va a hacer precisamente daño según tu ataque físico. Y de hecho vamos a sacar un cálculo de las acumulaciones de todo el veneno rosa infligido a los enemigos. Así de roto está el tema del armado y sobre todo de los subatributos de Albafica. No tiene mayor misterio. De hecho, el básico y la forma de jugar de Albafica sigue siendo casi la misma, salvo esta situación. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y seguramente a algunos también, que es nuestro turno con Albafica y si lanzamos el básico, el oponente va a detonar, Serafina va a lanzar la ola, se nos va a congelar todo, vamos a darle daño al huevo que no queremos darle, por más que sea un básico, el huevo haciendo un poquito de daño tal vez en ese momento termina despuntando la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora va a ser más sencillo, le lanzamos esta habilidad a alguna unidad en específico que incluso consideramos que es un problema, le vamos a hacer un daño importante y no vamos a hacer que Thanatos detone, que Serafina lance la ola, etcétera. Es una situación que nos permite más movilidad con Albafica y encima nos va a estar dando resistencias a los daños por hacerlo. Y sí, esto es tan curioso y lo van a ver en la práctica. Seguramente después subo algún video explicando también algunas partidas con Alba, aunque de nuevo no hay mayor misterio. Si les gustaría que suba videos de partidas con Albafica, pónganmelo abajo en los comentarios, sobre todo por el tema de los números. Pero en este caso lo que sí me parece bastante importante comentar es que tal vez vamos a ver escenarios donde ahora al propio Albafica le van a tener que lanzar, por ejemplo, el continente perdido de la Serafina para que no lance esta habilidad y no termine matando algún objetivo en específico que sea importante, como por ejemplo el señor Ofiuco que está con los secretos en una esquina, como quien no quiere la cosa, pero que tiene ya unos buenos stacks en el campo de Albafica. Para partidas largas entonces Albafica se vuelve todavía más el rey y en este caso, cada vez que lancen los básicos, recuerden, cuando ganas 2 marcas adicionales, empiezas a detonar esa cantidad de sangrados. Eso lo hace un detonador de sangrados más, pero que en este caso, en el escenario donde Perséfone está robando vida y él empieza a detonar esos sangrados encima, aparte del daño del sangrado, cuando se mueven las unidades, va a ser
tal vez una de las mejores sinergias que vamos a ver precisamente para ese equipo que, si bien ya no se usa tanto como antes, sigue siendo relevante. Sin más que agregar, muchachos, cualquier duda o comentario con respecto a los armados y tal, por favor háganmelo saber abajo en los comentarios, valga la redundancia. Y aquí, muy importante de nuevo, si quieren jugarlo con perforación para ver qué tal va ese daño que puede one-shotear, aunque parezca broma, aunque tiene que ser en rondas un poquito avanzadas, estamos hablando de la ronda tal vez 4 o 5, por favor, sin ningún problema. Este no es el armado final, pero sí es el que me ha dado bastantes resultados con la renacida, a pesar de que, de nuevo, no estoy buscando perforación de manera activa. Bien, muchachos, nos vemos en la próxima. Saluditos a Nichi con la edición. Adiós.